complicaciones crónicas. Bueno, vamos a la clasificación de la enfermedad. Este cuadro es muy resumido. Tipo 1, tipo 2, los tipos específicos y la diabetes gestacional. La lista de tipos específicos es muy larga, pero la tienen en todos los libros, así que vamos a nombrar un par para ejemplificar. Bueno, la diabetes tipo 1 puede presentarse a cualquier edad, aunque es más común en niños y jóvenes. Los chicos pueden presentarse habitualmente con síntomas típicos de hiperglucemia, pero la mitad lo puede hacer con cetoacidosis. En algunas ocasiones se experimenta una remisión temporal que se llama periodo de luna de miel, y también puede presentarse en adultos de tipo 1 con los síntomas típicos, generalmente con adelgazamiento, puede presentarse con cetoacidosis o glucemias bastante elevadas, con 360 para arriba. Bueno, la génesis de la diabetes tipo 1 está en la pérdida de la población de células beta del islote pancreático productoras de insulina, que es resultado de ataques de mecanismo autoinmune. Este mecanismo se va a desencadenar en personas susceptibles según su carga genética y también según el ambiente al cual está expuesto. Este mecanismo de lesión deja huellas que son los marcadores serológicos de autoinmunidad órgano específico del páncreas, como por ejemplo los anticuerpos anti-GAT, antiinsulina, antitirosina fosfatasa del islote IA2 o antitransportador de zinc 8. Entonces, el paciente puede tener marcadores serológicos, a veces no se los encuentra, cuando se los encuentra suele denominarse diabetes tipo 1A, y si los marcadores desaparecieron, diabetes tipo 1B, aunque esto no es tan importante. En estudios de animales de experimentación, el páncreas está infiltrado de linfocitos T. Por eso yo digo que son huellas de la lesión, pero que no sea no puedo aseverar que el mecanismo de producción sean estos anticuerpos, sino que estos están presentes, pero también hay linfocitos T infiltrando el páncreas. Bueno, la diabetes tipo 1 cursa diversos periodos de evolución. Inicialmente está la presencia de la autoinmunidad, la presencia de los anticuerpos, y antes del daño extenso de las células beta, la glucemia puede ser normal. Posteriormente, además de la autoinmunidad presente y los autoanticuerpos, se puede alterar la glucemia en ayunas, cuando esta es mayor de 110, o la glucosa, en una prueba de tolerancia a la glucosa, cuando es mayor de 140. Y en la etapa 3 es la etapa sintomática con hiperglucemia y glucemias en el rango del valor diagnóstico, como dijimos antes, 126 en ayunas o 200 postcarga. Bueno, LADA es una forma de diabetes tipo 1, pero de evolución lenta. Entonces lleva mucho tiempo la pérdida de la capacidad de secretar insulina. Esto puede a veces llevar a confusión, porque uno se encuentra con una persona adulta con una diabetes que no tiene una clínica espectacular, que no pierde tanto peso, y puede pensar que es una diabetes de tipo 2. Entonces hay que estar atentos. La forma más fácil de encontrarla es midiendo anticuerpos, pero a veces, si no hay acceso a anticuerpos, hay que tener cuidado a la evolución del peso y a la respuesta metabólica. Y no confundirla con una diabetes tipo 2. Bueno, la forma más común que vemos todos los días es la diabetes tipo 2. Generalmente se presenta en adultos.
la prevalencia va aumentando en todo el mundo conforme lo hace la obesidad, y como los chicos también están engordando, también se están enfermando de diabetes tipo 2. Bueno, en la diabetes tipo 2 hay una progresiva pérdida de masa de la población de células beta, junto con un deterioro de la capacidad de respuesta a la insulina. Esto es lo que llamamos resistencia a la insulina. La resistencia suele no tener grandes cambios. Lo que sí cambia es la capacidad de secretar insulina, que se va deteriorando cada día más, y es lo que daba lo que yo les dije como progresividad. Bueno, le doy una definición que tomé del libro de la Joslin. Se afirma que existe resistencia a la insulina siempre que una cantidad normal de esta hormona produce una respuesta biológica inferior a la normal. Bueno, esta condición es muy frecuente, puede ser tanto fisiológica como patológica. La fisiológica es la condición de la pubertad y el embarazo, y las situaciones patológicas son cuestiones de todos los días. La diabetes tipo 2, la obesidad, hay resistencia a la insulina en el hipertenso, en la poliquitosis ovárica, durante el estrés, cuando se administran fármacos como los corticoides y el síndrome genéticos. Bueno, entonces las formas de la insulinoresistencia pueden ser genética o adquirida. Y puede estar previa al receptor, en el receptor mismo o después del receptor, cuando se afecta la transmisión de señales de la insulina. Les voy a nombrar algunos defectos genéticos, pero no son cosas que veamos los clínicos. Esto es más de pediatría, y son originados por mutaciones del receptor de insulina. El receptor de insulina es de naturaleza proteica, por el cual es producto de un gen, y como todo producto de gen puede estar mutado. Entonces estas mutaciones son raras, pero producen formas de resistencia a la insulina muy intensa. Uno es el leprechaunismo, que tiene una esperanza de vida menor de un año, digamos, esto de recién nacido, ¿no? La esperanza de vida es menor de un año, y el otro, el síndrome de Raxon-Mendenhall, con una esperanza de vida inferior a los 15 años. Bueno, las formas adquiridas de resistencia a la insulina son las más comunes. Previo al receptor, la forma más común que se veía en el pasado era por anticuerpos antiinsulina, que era producto de usar insulinas que no tenían la calidad de las que tienen ahora las insulinas modernas, que son recombinantes. Entonces, cuando se usaban insulinas animales, había anticuerpos antiinsulina que generaban resistencia. Y luego, lo más común es que como consecuencia de la obesidad o la diabetes tipo 2, haya fallos en el receptor por regulación descendente de los receptores de insulina, o defectos post-receptor, como les dije, las proteínas SOX, que por ejemplo la obesidad, afectaban la transmisión de señales de la insulina. Bueno, ¿cuándo pesquisar diabetes? Cuando están todas estas circunstancias que se asocian a la diabetes: el sobrepeso u obesidad, la enfermedad cardiovascular, la dislipemia aterogénica, el síndrome de ovario poliquístico, el sedentarismo, la presencia de acantosis nigricans, la hiperglucemia en ayunas, la intolerancia a la glucosa, los antecedentes de diabetes gestacional. La diabetes también se hace más frecuente con la edad, el uso de los antirretrovirales, etc. Bueno, buscamos la diabetes con la glucemia en ayunas, y si la glucemia de ayunas no es categórica, sometemos a los pacientes a la prueba de tolerancia a la glucosa. Bueno, y acá escribí cómo se debe solicitar. Se solicita prueba oral de tolerancia a la glucosa, basal, y 120 minutos con 75 gramos de glucosa. Bueno, esta es una escala para buscar diabetes. Ahora se la pongo más grande.
la escala Findrix. La corté en dos para que veamos más grande, ¿no? En la escala Findrix se da puntaje a ítems como la edad, el índice de masa corporal, el perímetro de la cintura, si hay sedentarismo, el tipo de alimentación, si es hipertenso, si tuvo hiperglucemia y los antecedentes familiares. Esto da un puntaje que se corresponde con un determinado nivel de riesgo para desarrollar diabetes tipo 2. Entonces, ustedes pueden hacer la búsqueda de manera intuitiva, diciendo, bueno, este paciente tiene algunos factores de riesgo, o lo pueden hacer de manera más particular, valiéndose de un instrumento como esta tabla. Tablas hay otras, pero bueno, esta tiene bastante difusión. La encuentran en internet también si la quieren bajar. Bueno, vamos a hablar para ejemplificar algunas formas de diabetes particulares. Por ejemplo, la fibrosis quística es, en este caso, la diabetes es la comorbilidad más común que acompaña a los pacientes con fibrosis quística. Hasta 20% de los adolescentes con fibrosis quística tiene diabetes y es mayor la frecuencia de aparición en adultos hasta el 50%. Cuando se asocian fibrosis quística y diabetes, al paciente le va peor. Afecta negativamente el estado nutricional, la funcionalidad pulmonar y aumenta la mortalidad. Y los pacientes con fibrosis quística son candidatos a recibir insulina porque son deficientes en insulina. Bueno, vamos a hablar para ejemplificar la diabetes monogénica, que se las conoce como MODI. Todas las formas de MODI producen hasta 3% o menos de todos los casos de diabetes. Esto lo ponemos a modo de ejemplificar nada más. Y de las 12 mutaciones que hay de MODI, hay 2 o 3 que son las más comunes, que son la mutación de la glucoquinasa y la mutación del factor nuclear hepático 1-alfa. Vamos a ver un esquemita. Esto es un esquema de una célula beta. Rápidamente lo vamos a revisar. La célula beta capta glucosa del medio por un transportador específico que se llama GLUT2. Si la glucosa no se procesa, se vuelve a difundir hacia afuera. Entonces, lo primero que hay que hacer es fosforilarla. Y esa fosforilación de glucosa a glucosa 6-fosfato en la célula beta está a cargo de una enzima que se llama glucoquinasa. En las otras células, en el hígado, el músculo, en la grasa, lo hace otra enzima que se llama exoquinasa, pero hace lo mismo, fosforila la glucosa a glucosa 6-fosfato para que ésta no se escape de la célula y pueda, como glucosa 6-fosfato, ser metabolizada. Tras la fosforilación, la glucosa es metabolizada en la mitocondria, donde se produce ATP. Este ATP va a hacer que se cierre el canal de potasio y el aumento de potasio intracelular va a despolarizar a la membrana celular. Esto va a hacer que entre calcio y se va a seguir de la degranulación de los gránulos de insulina preformados. Así que entra glucosa, la glucoquinasa la fosforila, la glucosa 6-fosfato termina siendo utilizada para aumentar el ATP cierra el canal de potasio, esto abre el canal de calcio y el calcio hace que se degranule los gránulos de insulina preformados. Por eso se considera la glucoquinasa el sensor de la glucosa. Así que mutaciones en el gen de la glucoquinasa pueden hacer que se comprometa toda esta cascada de fenómenos. Lo mismo, acá tenemos a los factores nucleares hepáticos. Mutaciones de los mismos hacen también que se vea afectada la transmisión de esta señal y la liberación de insulina. Bueno, de diabetes y el embarazo es muy largo el tema, así que solo vamos a nombrar
En esta ocasión los niveles con los cuales se hace el diagnóstico, pero hay una clase específica de diabetes y embarazo. Entonces, la diabetes puede estar presente antes del embarazo, esa es la diabetes pregestacional, ¿sí? O puede surgir en el embarazo presente, que es una forma de insulinoresistencia, como diabetes gestacional. Entonces decimos que hay diabetes gestacional cuando la glucemia en ayunas supera los 100 miligramos por decilitro o en la poscarga supera los 140, ¿sí? Sin llegar a los valores de 126, porque si no diríamos que es pregestacional, ¿sí? Así que sí, entre 100 y 125 consideramos que es una diabetes gestacional. Y con la glucemia mayor de 126, que es gestacional. También podemos diagnosticarla con la presencia de síntomas más la glucemia al azar de 200. Bueno, impacto sanitario. Por lo menos 10,9% de la población está afectado de diabetes y el 90% de ellos, por lo menos o más, tiene diabetes tipo 2. La prevalencia de diabetes tipo 2 va aumentando en todo el mundo de la mano de la obesidad, pero acá no terminó el problema. Cuando ustedes analizan qué pasa entre la población internada, la prevalencia se va al 18,6%. Este dato específico salió de un gran estudio argentino, digamos, los diseñadores del estudio, 3 de los 4 diseñadores son argentinos, la doctora Carro, el doctor Saurral, la doctora Whitman, que es disertante de este curso, el doctor Salvador es de Chile. Diseñaron un estudio que se llevó a cabo en toda América Latina, con excepción de Brasil, desde México hasta Tierra del Fuego, y donde participamos varios de los que estamos en este curso. El Hospital Pena participó, el nuestro también. Así que entre los internados se va al 18,6%. Y en mayores de 60 años, la prevalencia supera el 18%. Bueno, se estimó que para el 2019 había más de 400 millones de personas con diabetes en distintas partes del mundo. La mitad más o menos está sin diagnóstico y se le atribuyen en forma directa o indirecta a la diabetes hasta el 12,5% de las muertes. Bueno, vamos a hablar un poquito de las complicaciones crónicas. Hay clases específicas de cada una, pero digamos, todas las complicaciones crónicas van a aparecer por la combinación de hiperglucemia y tiempo de exposición, a lo que se puede sumar otras entidades clínicas que también incidan. Por ejemplo, un paciente que tenga déficit de vitamina B también va a acelerar la lesión del nervio, ¿sí? O un paciente severamente hipertenso va a acelerar las lesiones renales. Bueno, ¿cuánto tiempo aparece la lesión después de la aparición de la diabetes? Con el diabético tipo 2 es difícil de saberlo porque no sabemos generalmente cuánto tiempo lleva de evolución de la enfermedad. Pero para los diabéticos tipo 1, que tienen un comienzo espectacular, por la intensidad de la hiperglucemia o porque debutó con cetoacidosis, más o menos se sabe la fecha de que empezó la enfermedad. Entonces, se estima que tiene que pasar 3 años por lo menos para que aparezcan los primeros signos de retinopatía, ¿sí? Otra cosa que quiero aclarar, dijimos que las complicaciones crónicas necesitan de hiperglucemia y tiempo. Un dato muy importante, que pongo al final acá, el inicio de la retinopatía se puede demorar con el buen control glucémico, según nos enseñó el DSST. En realidad, el buen control glucémico implementado a tiempo puede enlentecer
la progresión de todas las complicaciones crónicas, no solo de la retinopatía. Eso es común para todas. Bueno, la enfermedad renal, también el 8% de los diabéticos tipo 1 al tercer año ya tienen datos de enfermedad renal. Ahora, como la diabetes tipo 2 es mucho más frecuente, los centros de diálisis se llenan generalmente con pacientes diabéticos tipo 2, ¿sí? Bueno, y la enfermedad renal diabética en nuestro país es la primera causa de ingreso a diálisis. Muy bien. 8% de prevalencia de neuropatía al diagnóstico, con un aumento conforme lo hace la duración de la enfermedad. Pie diabético, de 15 a 25% de los pacientes en algún momento van a tener alguna úlcera. Las lesiones del pie condicionan del 50 al 95% de las amputaciones no traumáticas en los miembros inferiores. Y el otro tema, la enfermedad cardiovascular, es una de las principales causas de mortalidad en la población diabética. También la diabetes está implicada en la vasculopatía periférica y la generación de ACV. Bueno, volviendo a nuestro paciente, dijimos que es un varón de 56 años que consultó en la guardia por una infección del pie que se había prolongado 2 semanas con mala respuesta. Nos dijo que tenía diabetes, pero nunca había hecho ningún tratamiento. Había elementos para diagnosticar gangrena gaseosa al ingreso. Llamó la atención la ausencia de dolor, la falta de sensibilidad vibratoria, conservaba los pulsos, mostraba un mal estado nutricional y se comprobó la presencia de hipoluminemia. Se había dado un tratamiento estándar, insulina, antibióticos, el procedimiento quirúrgico de limpieza y el VAC. Bueno, la evolución de este paciente fue mala y requirió que se lo ampute. Se amputó debajo de la rodilla porque hasta ahí tenía buena circulación. Requirió insulina y este caso grafica que la evolución de la diabetes, más allá de los síntomas clásicos, que dependen de la diuresis osmótica, la enfermedad sigue su curso y condiciona complicaciones crónicas que pueden llegar a ser gravísimas. Y se va dando con ello una profundización del déficit de insulina. Este paciente mostró una complicación crónica avanzada, no consultaba porque aparentemente no tenía una diuresis osmótica, un nivel de glucemia que le diera síntomas por diuresis osmótica. Exteriorizó el déficit de insulina con, en parte, la necesidad de insulina para su control metabólico y su estado nutricional deteriorado. Habíamos dicho que tenía hasta la albúmina disminuida. Bueno, como conclusión, diabetes designa diversos trastornos que tienen en común la hiperglucemia, independientemente de su mecanismo de producción. Y nosotros, si bien usamos la glucemia para caracterizar la enfermedad, para hacer el diagnóstico, o como objetivo terapéutico, este no es el único trastorno que hay que atender, no solo la glucemia. Por ejemplo, en la infancia hay que atender al crecimiento de los chicos. Es decir, los diabéticos en la infancia hay que ver que crezcan bien, no solamente que les baje el azúcar. Bueno, el daño atribuible a esta condición se empieza a instalar con los niveles de glucemia de 126. No hay que esperar que el paciente tenga síntomas de diuresis osmótica para hacer algo. Bueno, las complicaciones crónicas se traducen en ceguera, insuficiencia renal terminal o amputación de los miembros inferiores y enfermedad cardiovascular. Puede comprometer el curso del embarazo y afectar la salud de la madre como del bebé. Y quiero recalcar que estas complicaciones crónicas son pasibles de prevención o del enlentecimiento de su progresión con un correcto tratamiento. En el caso de la mujer diabética, puede llevar adelante su gestación
y tener un buen término de la misma con los controles adecuados. Lo más redituable es que la mujer diabética que quiere tener familia programe el embarazo para tener un óptimo control metabólico antes del embarazo. Y después, por supuesto, mantenerlo durante la gestación. Bueno, y la aparición de diabetes gestacional se puede diagnosticar por procedimientos estandarizados debidamente. Bueno, esta entidad tiene alta prevalencia, pero esta es mayor entre personas mayores y personas internadas. Casi se duplica. Y en América Latina está implicada en un 12,5% o más de los fallecimientos. En el caso de la diabetes tipo 2, es un trastorno pasible de predicción y de prevención. Las contingencias que acabamos de enumerar tienen enormes consecuencias económicas, tanto directas por los costos de la asistencia como indirectas por la calidad de vida perdida, por pérdida de capacidad laboral y por el menoscabo de la supervivencia. Bueno, el abordaje integral de la problemática sanitaria de la diabetes no puede hacerse desde sectores estancos, ¿sí? No lo puede llevar adelante un servicio, un consultorio. Tiene que ser el trabajo de todo el sistema de salud para que hagamos diagnósticos precoces, seguimientos de los pacientes, que no queden, digamos, abandonados a mantener tratamientos crónicamente sin ver los resultados, y para que se aborden en forma oportuna las complicaciones que pueden ser previstas. Bueno, acá cito algunas de la bibliografía más importantes, usé otras también para hacer la presentación, pero estas son las más importantes. Bueno, acá tenemos la fachada del hospital.